Ahora. No, todavía no. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Alexander Bueno. Mis compañeros son Jean-Paul Ruiz, Iván Santiago Fernández y Felipe Hernández. El día de hoy venimos a presentar los principios sólidos de programación enfocados en el lenguaje Java, exponiendo su funcionamiento, su implementación y sobre todo la lógica que hay detrás de estos para poder implementar un mejor código a la hora de programar. Pasa, por favor. Entonces, vamos a Momento. empezar directamente por qué son los principios SOLID y de dónde surgen. En este caso, son un conjunto de reglas y mejores prácticas a seguir al diseñar una estructura de clase o una estructura de programación, para verlo en términos más generales. Estos 5 principios nos ayudan a comprender la necesidad de crear ciertos patrones de diseño y arquitectura de software en general para que éste sea más legible, tenga una estructura más sólida o que en la hora de realizar cambios dentro del código pueda ser más fácil de implementar o de mantener a futuro. Pasa, por favor. Estos principios fueron creados en su momento por Robert C. Martin, también conocido en su libro como el famoso Tío Bob. Sin embargo, el término como tal o el acrónimo de SOLID fue introducido más tarde por Michael Feathers, otro de los genios de la computación estadounidenses que han dado grandes aportes frente a las ciencias de la computación y tecnología. Listo. Entonces, en este caso hay 5 principios SOLID, los cuales vamos a estar exponiendo a lo largo de esta reunión. El primero siendo el principio de responsabilidad única, siguiendo con el de abierto cerrado, la sustitución del scope y la segregación de interfaz y la inversión de dependencia. ¿Pasa? Yo continúo explicando el principio de responsabilidad única. ¿Qué es? Bueno, el principio de responsabilidad única, conocido como SRP por sus siglas en inglés, Single Responsibility Principles, es el primero de los 5 principios sólidos de la programación orientada a objetos. Este principio dice que una clase debe tener una sola responsabilidad, o lo que es en lo mismo, una sola forma para cambiar. Eso significa que cada clase en nuestro código debe enfocarse en una única tarea o función. Si una clase tiene múltiples responsabilidades, por ejemplo, si al mismo tiempo se encarga de manejar datos, imprimir reportes y guardar archivos, entonces está violando este principio. ¿Por qué es un problema? Porque cualquier cambio en una de estas tareas podría afectar a las demás, lo que vuelve el código difícil de entender, mantenerlo o reutilizarlo. En cambio, si cada clase se encarga de una sola cosa, el código se vuelve mucho más claro, más modular y más fácil de modificar en el futuro sin romper otras partes del sistema. Pasa, por favor. ¿Por qué es importante seguir el principio de responsabilidad única? Es importante porque en proyectos de software el código cambia constantemente. Si una clase hace muchas cosas a la vez, como manejar datos, generar reportes y guardar archivos, un cambio pequeño en una de estas funciones puede causar problemas en las otras. Esto hace que el código sea frágil y difícil de mantener, porque cualquier cambio puede afectar otras partes del programa de forma inesperada. Además, cuando las clases tienen múltiples responsabilidades, el código se vuelve más complejo y difícil de entender. Si alguien más necesita trabajar en el código o uno mismo vuelve después de un tiempo a revisar el trabajo, será más complicado recordar qué hace cada parte y cómo están conectadas. Esto aumenta el riesgo de cometer errores o romper funcionalidades sin querer. Por otro lado, si seguimos el principio de responsabilidad única, cada clase se convierte en un experto en una sola cosa. Esto hace que el código sea más modular, es decir, que esté dividido en partes independientes que se puedan usar, probar y modificar sin afectar a los demás. Cuando el código es modular, es mucho más fácil encontrar errores, hacer pruebas y agregar nuevas funciones. También mejora la colaboración en equipo. Cuando cada clase tiene una responsabilidad clara, diferentes programadores pueden trabajar en distintas partes del proyecto sin pisarse unos a otros. Eso facilita la organización y acelera el desarrollo. En resumen, seguir ese principio nos ayuda a tener un código más limpio, confiable y fácil de modificar. Reduce el riesgo de errores inesperados y hace que el mantenimiento a largo plazo sea mucho más sencillo y rápido. Por eso, aplicar el principio de responsabilidad única es una buena práctica que todo programador debe tener presente al diseñar su sistema. Pasa, por favor. Ahora voy a mostrarles un ejemplo sencillo para entender mejor el principio de responsabilidad única. Imaginemos que tenemos una clase llamada empleado. Esta clase tiene un atributo para guardar el nombre del empleado y 2 métodos, uno para guardar los datos y otro para imprimir un reporte. El problema aquí
es que esta clase está haciendo dos cosas diferentes al tiempo. Por un lado, guarda los datos del empleado y por otro lado, también se encarga de imprimir los reportes. Esto no es bueno porque si quiero cambiar la forma de imprimir el reporte, tendría que modificar esta clase y eso podría afectar la parte de guardar los datos. O si en cambio guardo los datos, podría también romper la impresión de los reportes sin querer. Entonces la clase tiene más de una responsabilidad y eso va en contra del principio de responsabilidad única. Pasa, por favor. De esta forma, primero para arreglar lo anterior, lo que hacemos es separar esas responsabilidades en dos clases diferentes. Primero, la clase empleado, que solo se encarga de guardar los datos, y luego creamos otra clase llamada reporte empleado, que se encarga solo de imprimir el reporte. De esta forma, cada clase tiene una sola responsabilidad. Empleado solo guarda datos y reporte empleado solo imprime reportes. Así, si necesito cambiar cómo se imprime el reporte, solo modifico la clase reporte empleado y si necesito cambiar cómo guardar los datos, solo modifico la clase empleado. Esto hace que el código sea mucho más fácil de entender, mantener y probar y también puede ayudar a evitar errores y facilita que varias personas puedan trabajar en el código sin problemas. Bueno, continuando con los principios, yo vengo a hablarles del principio abierto y cerrado, Open Close Principle. La definición que tenemos sobre este principio fue propuesto por Beren Meyer en 1982 y como dijo Rodrigo al principio, este fue adaptado por Robert C. Martin, también conocido como Uncle-Bob. Como este fue el segundo principio introducido de Solid. Eh, ¿Qué nos dice este principio? Las entidades de software, clases, módulos y funciones deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Esto quiere decir que el comportamiento de una clase se debe poder ampliar sin tener que modificar su código fuente original. Aquí, como se evidencia, este es un principio de abierto para extensión y cerrado para modificación, como les comentaba anteriormente. En este se debe agregar un nuevo comportamiento, una nueva funcionalidad al sistema sin tener que modificar el código existente para el tema de abierto para extensión. Y para cerrado para modificación, una vez que una clase ha sido desarrollada, no debería de cambiarse sin que se necesite algo nuevo. En lugar de modificarla, debe extenderla. Esto es lo que nos hace el ejemplo más, la definición más básica para este principio. Pasa, Jean Paul, por favor. Ok, aquí, ¿por qué es tan importante este principio? Eh, yo les vengo a hablar de 5 importancias que tiene este principio. La primera, minimizar el riesgo de errores. Al no modificar el código existente, evitamos dañar lo que ya estaba funcionando correctamente, que eso es muy importante en el código. Facilita el mantenimiento. Al añadir funcionalidades sin tocar las anteriores, el código se vuelve más fácil de mantener. La tercera, fomenta la reutilización. Se pueden crear nuevas versiones o variantes de una funcionalidad sin duplicar o reescribir el código. Cuarto, favorece el trabajo en equipo. Varios desarrolladores pueden extender funcionalidades sin pensarse unos a otros. Y quinto, permite una evolución del sistema sin comprender su estabilidad. Si nos damos cuenta, eh, este principio nos ayuda bastante, ya que es esencial para lograr un diseño de software que sea robusto, escalable y mantenible y flexible, aunque requiere pues de una inversión inicial y diseño de abstracción. Los beneficios a largo plazo en proyectos a grandes se basan en este principio de abierto y cerrado. Si quieres, pasa ahí, Jean-Paul, por favor. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo sencillo de cómo es este código. Este principio, más que todo, se basa en una clase que, como lo vemos ahí, es calculador de área. Eh, Esto nos facilita el tema de que, de que no importa el tipo de figura que sea, todas sabrán cómo calcular su área y se puede tratar de forma polimórfica, que es lo que significan las figuras. Tenemos una clase círculo que implementa la figura y que esta nos da una propiedad de array, una construcción para asignar ese array y una implementación del método calcular área. Y tenemos una clase, si ustedes se dan cuenta, calcular área. Ah, pero si quieres,
así, sí, calcular y ahí nos dice em, cómo se puede manejar este principio. Si quieres, avanza para mostrar cómo se una, una aplicación correcta de este principio para su implementación. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos una pública de figura en donde nos dice calcular área, en la cual se utiliza una clase círculo, como les explicaba anteriormente, y una clase rectángulo que también implementa figura, porque al ser de lo que se decía ahorita, un tema de figuras. ¿Por qué este diseño es bueno? Porque cumple el principio de abierto y cerrado. Es cerrado para la modificación porque no necesitamos modificar ninguna clase existente para agregar nuevas figuras. Y abierto es para atención porque puede crear una nueva clase como triángulo y figura. Y todo funcionará sin tocar el código anterior. Pasa, ya, ya creo que sigue. Rosy. Listo, perfecto. Entonces, más que todo, vamos ahora a continuar con lo que es el método de sustitución del ISCOP, el principio de sustitución del ISCOP. Más que todo, un principio es como una forma en la que podemos implementar una independencia entre clases y entre objetos. Más que todo, pues porque una subclase puede y debe poder usarse en lugar de una subclase como base. Sí, y sin que el programa falle, sin que, por ejemplo, yo modifique un atributo y pues así el programa siga funcionando. Porque es importante, más que todo es porque eso nos ayuda a promover la herencia segura, de modo tal que podamos utilizar menos código y que el programa siga siendo muchísimo más eficiente. Nos ayuda a favorecer el reemplazo de los componentes sin necesidad de romper el sistema, pues como muy bien lo mencionaba, de que básicamente nos que ayuda a que modifiquemos el código y que el programa siga funcionando incluso mucho mejor. No, asimismo nos ayuda a escribir código que sea mucho más flexible, mantenible y reutilizable. Más que todo aquí manejamos lo que son principios de calidad en el software, de que el programa tenga su característica de mantenibilidad y que pueda ser reutilizable más a futuro. De que si, por ejemplo, queremos utilizar ese proyecto para otras empresas más adelante, pues de que podamos utilizar un código que ya estábamos utilizando en la universidad y que lo podamos llevar a grandes escalas como puede ser el proyecto de una empresa, una compañía. Aquí vamos a analizar más que, y pues vamos a ir más sencillo, hecho de que supongamos que tenemos un rectángulo en cuadrado, y le vamos a calcular el área como tal. Entonces, en este proyecto como tal, esta clase representa un rectángulo que tiene métodos de set ancho y de set alto, y que calcula el área como un ancho y un alto, como tal. Asimismo, también tenemos lo que es una clase de cuadrado, donde tenemos que verificar acá que el cuadrado de rectángulo. Y pues ese sobrescribe los métodos de ser ancho y ser alto, para que ambos lados siempre sean iguales. Asimismo, también tenemos un apartado que es donde es la parte de la aplicación. Entonces, la aplicación en esta clase principal hay un método que recibe un rectángulo, le asigna valores, como puede ser el 5 y el 10 y muestra el área esperada, que pues 5 por 10, 50. Cuando se pasa a un cuadrado, la salida también va a ser algo totalmente diferente. Más que todo aquí ya podemos deducir unos aspectos bastante fundamentales en el principio de lo que es del ISCOP, de la sustitución. Que pues si hacemos el cambio de lo que es la variable de 5 en el rectángulo y también la variable de 10 en el rectángulo, pues también podemos obtener unos valores totalmente diferentes, cosa que lo podemos verificar en el impresión por consola. Entonces, ¿qué sucede acá? Que ese ejemplo, como muy bien podemos deducir, está mal. Pues, ¿por qué? Porque el problema como tal es de que cuando hagamos lo que es una sustitución de valores, el programa va a cambiar. Entonces, de que en lugar de que nos bote un área que sea de 50, nos va a lanzar un área que sea de 100, para cuando es el caso de cuadrado, de que no sea 5 por 10, 50, está muy bien. Pero el área calculada como tal de lo que nos lanza ese programa es de 100. Entonces, ¿por qué? Porque más que todo, si calculamos el ser ancho con un 5 y luego ser alto con un 10, el objeto tiene como un ancho un valor de 5 y el alto un valor de 10. El área, perfecto, es de 5 por 10, 50. Sin embargo, con cuadrado, cuando el cuadrado hereda del rectángulo, ese sobrescribe los métodos de ser ancho y de ser alto. Y cuando llamamos a set ancho, que tiene un valor de 5, también establece ese alto como un 5. Y luego el set alto de un 10
vuelve a cambiar los valores, pero a un lado de 10. Entonces el cuadrado termina con un ancho de 10 y el alto de 10. Y pues para que ya nos da un resultado de que sea un área de 10 por 10 igual a 100, lo cual es incorrecto porque de forma general estábamos esperando que fuera un 50. Y pues ahí es donde se rompe ese principio del ISCOP, porque si utilizamos un cuadrado en lugar de un rectángulo, el comportamiento ya no es predecible. Ahora bien, si queremos utilizar lo que es más que todo un proyecto que sí sea de en lo que se establece la herencia, y así mismo de que podamos utilizar un buen principio de sustitución del ISCOP, lo que podríamos hacer aquí es crear otra clase con solamente 5 líneas de código, donde podamos establecer lo que es la forma y el método de entero de obtener el área como tal. Entonces aquí es básicamente una interfaz que define un contrato común para cualquier figura geométrica que pueda calcular su área. Todas las formas que implementen esa interfaz deben definir el método de getArea. Aquí es donde podemos encontrar lo que es una clase para el rectángulo, donde esa clase representa el rectángulo e implementa la interfaz de forma, donde la estábamos viendo anteriormente, y define su área como ancho por alto. Al no agregar de ninguna clase concreta, su comportamiento es totalmente independiente de que si yo, por ejemplo, modifico los valores de cuadrado y de rectángulo, pues de que no cambien sin ningún inconveniente. Entonces, pues para que eso se establezca una independencia y pues de que se puedan hacer operaciones correctas sin ningún problema más adelante. Si pasamos ahora con lo que es la clase cuadrado, directamente aquí es de que también se implementa, el cuadrado también implementa de forma, en lugar de heredar del rectángulo, y define su propio comportamiento, usando solo un atributo de lado. Asimismo, evitamos depender de propiedades que no le corresponden, porque pues cuadrado no tiene un ancho, sino que tiene solamente lados. Asimismo, también tenemos lo que es clases de aplicación, donde en la clase principal se usa el polimorfismo correctamente, puesto que se declaran variables de tipo forma, entonces desde forma F1 y forma F2, pero pues se le asigna como a cada una un rectángulo y un cuadrado. Ambas clases cumplen contratos sin alterar el comportamiento esperado, puesto que F1 de forma 1 es el rectángulo que tiene el ancho de 4 y el alto de 5 para que el área sea de 4 por 5, 20. Y la forma F2 es de cuadrado, con solamente un lado de 5, para que su área sea de 5 por 5 igual a 25. Entonces aquí es donde ya podemos encontrar lo que es el apartado donde podemos explicar mucho más detalladamente sobre cómo funcionaría la, el cálculo de las áreas como tal. ¿De qué rectángulo? Pues de que 4 por 5 sea 20. Y de cuadrado, lado por lado, sea también 25 para su área. Ambos objetos cumplen con el contrato de la interfaz forma y su comportamiento es totalmente independiente y correcto. Igualmente aquí no se rompe el principio del ISCOP porque ambos pues, pueden usarse sin que cambie el resultado esperado. Puedo cambiarle la variable de ancho, puedo cambiarle la variable de alto y van a calcular sus áreas de manera totalmente independiente. Listo. Vamos a pasar entonces con el principio de segregación de interfaz. Para este principio voy a explicar brevemente los dos conceptos más importantes para la implementación de la misma y es lo que es el concepto de segregación y lo que es el concepto de interfaz en Java en este caso. Bien, la segregación significa mantener las cosas separadas. Esto quiere decir que en el principio de segregación lo que se va a buscar es mantener interfaces separadas para evitar problemas de compatibilidad, los cuales explicaremos adelante. ¿Qué es lo que es una interfaz? Una interfaz en Java, en este caso, es un tipo de referencia que define un conjunto de métodos, o sea, lo que va a ejecutar el programa, pero de forma abstracta. Quiere decir, unos métodos que no van a tener una implementación concreta y que por lo mismo una clase va a poder implementar de distintas maneras dependiendo de cómo nosotros la programemos. Estas interfaces lo que buscan es buscar otra forma de abstracción o mejor dicho, cumplirlas y hacer que la separación de la implementación en un programa, en este caso orientado a objetos, se cumpla de una manera más fácil de después poder modificar o implementar dependiendo de los métodos que se vayan a seguir. Entonces, lo que este busca en concreto es que muchas de las interfaces de un programa pueden tener distintos métodos, pero que muchos de estos pueden que no sean obligatorios o 100% necesarios frente a todas las operaciones que va a realizar. Por lo mismo, lo que busca es que no se obligue al cliente o al programa como tal a ejecutar todos estos métodos de la interfaz, sino que lo que haga es que pueda implementar funciones específicas o implementar distintas interfaces de acuerdo al caso que se va a ejecutar.
Entonces, si puedes, por favor, pasar a la siguiente para dar un ejemplo de cómo funcionaría este, para tener un ejemplo concreto del mismo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos realizar una interfaz AVE que va a definir métodos de, por ejemplo, volar o nadar, que son funciones u operaciones que, por decirlo de algún modo, que puede implementar este tipo de animal, puede que funcione bien en muchos casos, por ejemplo, implementando una paloma, un águila o demás. Sin embargo, si quisiéramos pensar en un tipo de ave que estos métodos no sean 100% útiles, por ejemplo, un pingüino, puede llegar a generar un problema, ya que aunque el método exista y se podría sobreescribir, por ejemplo, para que tiene una excepción o algo por el estilo, el pingüino directamente no vuela. Y por lo mismo, si quisiéramos implementar más aves que cumplen con el mismo problema, tendríamos que estar modificando ave por ave este método para que pueda ser viable dentro del programa. Por lo mismo, lo mejor sería segregar las interfaces en algo más separado y que así no tengamos que modificar clase por clase, sino simplemente modificar la interfaz y ejecutar la que sea más viable. Por ejemplo, una interfaz de ave voladora y una interfaz de ave que nada. Esto lo explicaré en otro ejemplo, en este caso ya no basándome en aves, sino basándome en algo más general, por ejemplo, lo que sería un animal. Cuando implementamos, en este caso, en el código que se ve en pantalla, la interfaz de animal, estamos definiendo los dos métodos abstractos de comer y volar. Todos los animales comen, pero no todos los animales hablan. Perdón, que no todos los animales vuelan. Entonces, cuando en la clase perro, que implementa la interfaz de animal, definimos el método de comer, esta no va a tener ningún tipo de problema, pero la lógica de volar va a tirar una excepción. En este caso, como los perros directamente no vuelan o no es lógico que lo hagan, tendríamos que dar este mensaje de que los perros no vuelan a través del throw new del unsupported operation. Esto lo tenemos que hacer con todas las demás clases que sufran de este mismo problema. Por lo que para evitar este tipo de inconvenientes, lo que haríamos sería, por favor, pasa, crear dos interfaces diferentes. En este caso, la interfase de comer y la interfase de volador. Las cuales, al implementarlas de forma separada, por ejemplo, en la clase doc que vemos ahí, solamente implementaremos la clase de comer, ya que la de volar no es necesaria que la implemente este. Por lo mismo, no hay que hacer ningún otro proceso. En cambio, en la clase ave, como esta sí puede implementar ambas interfaces, podemos llamar a los métodos de la misma dentro de esa clase y no tener que recurrir a ningún tipo de excepción o algún tipo de parámetro a definir para que el programa funcione o cumpla con cierta lógica específica. Como tal, ese sería su funcionamiento y su razón de ser. Pasa a la siguiente, por favor. Listo. Y ahora vamos a pasar con el principio de inversión de dependencia. Este es un poco más complicado, así que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero como tal se basa en el principio de que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino que ambos deben de depender de sus abstracciones. Este tiene varias relaciones con métodos anteriormente mencionados de los principios SOLID, por lo que, ¿qué es lo que queremos de por sí? Lo que queremos es que nuestras clases estén abiertas a la extensión. Quiere decir que puedan reorganizarse nuestras dependencias para que dependan de interfaces en lugar de clases concretas. Si puedes, por favor, pasar al siguiente y lo voy explicando de una manera un poco más gráfica. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un control remoto, para dar un ejemplo claro. Este sería el módulo de alto nivel y una televisión, no sé, por ejemplo, de una marca específica. Este sería el módulo de bajo nivel. Si el control solo funcionara con una marca de tele o con un objeto televisión específico, si se llega a cambiar el objeto o se quisiera aplicar estos métodos con un televisor diferente, pues directamente no funcionaría, habría un problema. Y el control depende, en este caso, de este detalle concreto. Con este principio lo que buscamos hacer es que el control dependa de algo más general. En este caso, la interfaz lo que haría sería implementar los métodos abstractos de encender y apagar, por ejemplo, el televisor, de cambiar de canal, de forma de que así cualquier tipo de televisor o clase de televisor que vayamos a implementar pueda seguir esta interfaz y realizar el funcionamiento del control. En este caso, adaptándolo al caso dentro de la pantalla, que sería el caso de una bombilla de luz, al crear una clase de tipo bombilla y definir el método de encender, lo que estamos haciendo es crear la lógica para esa clase para encender la bombilla. Y al después querer implementar estos métodos en otra clase posterior o otra clase ajena, lo tenemos que hacer con alguna clase externa, por ejemplo, una clase switch, en la que tratamos de definir los parámetros, pero esto es contraproducente. Para hacerlo de otra forma un poco más sencilla y siguiendo los principios que estamos exponiendo, por favor, pasar a la siguiente, lo haríamos con la interfaz que mencionamos anteriormente. Y en este caso lo que haríamos sería crear una interfaz, en este caso para realizar el cambio, donde se ejecute este método para poder encender, por ejemplo, la bombilla. Y lo que haríamos después es crear la clase que lo va a implementar, por ejemplo, la bombilla, que implementa la interfaz de
del cambio, en este caso del encendedor, para que lo pueda ejecutar. O en su caso, que una clase cambio pueda implementar el dispositivo y que así pueda llamar directamente a la función de la operación. En este caso, que pueda llamar al método de encender definido para ese dispositivo sin que hayan problemas posteriores para su ejecución. Listo, entonces en conclusión, los principios SOLID son fundamentales para el diseño de software orientado a objetos, ya que al aplicar estos principios se puede lograr un código más limpio, mantenible y escalable. Adicionalmente que al realizar trabajos en equipos o proyectos a gran escala, se puede verificar y de paso implementar mayor control frente al proyecto y lo que va a pasar o el cómo se va a ejecutar el mismo. Listo, esta es la bibliografía que nos basamos y por último, no siendo más, les agradezco mucho por la atención prestada y espero que esta exposición haya sido de su agrado. Listo, yo creo que ya puedes dejar de grabar. Sí, yo. Y se corta. ¿Cuánto habrá quedado? Empezamos como con 35 minutos y quedó en 55, entonces parece que